Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy aprenderemos a tejer este lindo tulipán loro, que es muy parecido al que tejimos el año pasado, pero este tiene una variación en los pétalos que lo hace ver muy bonito. Lo tejí en una combinación de colores que lo hace ver muy romántico, ideal para San Valentín. Por otro lado, y como siempre, quería invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video, y ahora sí, veamos con qué materiales vamos a trabajar. Yo utilizaré esta que es de mis lanas favoritas. Para los pétalos voy a utilizar 4 colores diferentes y adicional agregaremos un color verde para las hojas. Tejeré con una aguja de 2.20 milímetros de grosor. También utilizaré alambre galvanizado, el mío mide 2 milímetros de grosor y lo utilizaremos para el tallo. También como herramientas básicas, tijera, un marcador de puntos y aguja lanera, silicona líquida o en barra, la que sea de su preferencia, algodón siliconado para rellenar el corazón. Y por último también utilizaremos este alambre que es bien delgadito para las hojas. Empezaremos tejiendo los pétalos más pequeños y para esto vamos a tejer una cadena de 11 puntos. Una vez que tengamos nuestra cadena de 11 puntos, vamos a saltarnos el primer punto cadena que tejimos y en el siguiente vamos a tejer un punto bajo. Continuamos tejiendo un punto medio alto. Y ahora vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta tener nuestros 6 puntos altos. Una vez que terminemos de tejer los 6 puntos altos, vamos a continuar tejiendo un punto medio alto. Y en este último punto que nos queda vamos a tejer un aumento triple, es decir que vamos a tejer 3 puntos bajos en este mismo punto y así formamos nuestro aumento triple. Ahora nos vamos a tomar un marcador y vamos a marcar este punto bajo de la mitad del aumento triple. Y ahora empezaremos a tejer por el otro lado de la cadena, entonces empezamos con un punto medio alto. Tejemos 6 puntos altos, un punto medio alto y finalizamos con un punto bajo en este último punto que nos queda. Ahora nos vamos a ubicar en el primer punto que tejimos al iniciar la vuelta y vamos a tejer un punto deslizado allí. Ahora para la vuelta número 2 vamos a tomar un trozo de alambre así en esta forma, del alambre más delgadito, y lo vamos a ubicar entre el tejido, miren, entre la hebra y la aguja, de esta forma. Ahora vamos a tejer una cadena teniendo el alambre entre el tejido y vamos a tejer 10 puntos bajos y al mismo tiempo vamos a ir tejiendo el alambre para que quede dentro del tejido y le vaya dando forma a nuestro pétalo. Ya tejimos los 10 puntos bajos y ahora vamos a quitar el marcador de puntos. Ajustamos bien el alambre que quede en la mitad y aquí en este punto vamos a tejer nuevamente un aumento triple. Tomamos un marcador de puntos y vamos a marcar el punto de la mitad. Ahora vamos a continuar tejiendo por el otro lado y vamos a tejer 10 puntos bajos. Terminamos los 10 puntos bajos y ahora nos vamos a ubicar en el primer punto que tejimos de esta vuelta número 2 para incorporar el nuevo color. Entonces introducimos la aguja en este punto, en este primer punto, y tomamos el nuevo color que hayamos elegido para el borde y simplemente lo vamos a pasar como si estuviésemos tejiendo un punto deslizado. Aquí ya hemos incorporado el nuevo color y ahora vamos a tejer una cadena. En este mismo punto vamos a tejer un punto bajo y al mismo tiempo vamos a ir perdiendo estas dos hebras que tenemos sueltas.
Entonces tejemos un punto bajo. Ahora vamos a continuar tejiendo 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas, un punto bajo, y esto es lo que vamos a repetir hasta llegar al marcador que tenemos puesto en el punto de la mitad del aumento triple. Aquí ya llegamos hasta el punto de la mitad, tejemos 2 cadenas, quitamos este marcador de puntos y en este punto vamos a tejer nuevamente un punto bajo, 2 cadenas, nuevamente aquí mismo en este punto un punto bajo y ahora tejemos 2 cadenas. Nos vamos a pasar al siguiente punto y ahora sí empezamos a tejer un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y así hasta llegar al final de la hoja, hacia la parte de acá. Así se ve ya mi tejido finalizado y ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos en el primer punto bajo que tejimos en esta vuelta número 3 y allí vamos a tejer un punto deslizado. Ya podemos cortar la hebra y sacarla del tejido. Ahora lo que vamos a hacer es entorchar estas 2 piezas de alambre para que se nos haga más fácil manejarlo y así es como nos queda el primer pétalo. Ahora para los pétalos más grandes lo que vamos a hacer es empezar tejiendo 13 cadenas y nos vamos a saltar la última que habíamos tejido. Empezamos tejiendo un punto bajo, luego tejemos un medio punto alto, continuamos tejiendo 8 puntos altos, cuando hayamos tejido los 8 puntos bajos vamos a tejer un punto medio alto y en este último punto que nos queda vamos a tejer un aumento triple. Tomamos nuestro marcador de puntos y lo ponemos en el punto de la mitad de nuestro aumento triple. Ahora tejemos por el otro lado de la cadena un punto medio alto y continuamos tejiendo 8 puntos altos. Ahora una vez que tengamos los 8 puntos altos vamos a tejer un punto medio alto y en este último punto que nos queda vamos a tejer un punto bajo. Nos ubicamos en el primer punto que tejimos en esta vuelta y tejemos un punto deslizado. Para la vuelta número 2 vamos a tomar una pieza de alambre así doblada de esta forma y vamos a ubicar el alambre entre la hebra y la aguja. Tejemos una cadena y a partir de aquí vamos a tejer 12 puntos bajos. Al mismo tiempo vamos a ir perdiendo el alambre dentro del tejido para que el pétalo tenga una forma más firme. Bueno, aquí ya tejimos los 12 puntos bajos. Ahora vamos a quitar el marcador de puntos y aquí en este punto vamos a tejer un aumento triple, es decir que tejemos 3 puntos bajos aquí en este mismo punto. Ponemos el marcador en el punto de la mitad del aumento triple y ahora continuamos tejiendo por el otro lado 12 puntos bajos. Ahora vamos a ubicarnos en este punto, en el primero que tejimos en la vuelta número 2 y vamos a incorporar el nuevo color.
Entonces introducimos la aguja en ese punto y tomamos el nuevo hilo y lo atravesamos como si estuviésemos tejiendo un punto deslizado. Ahora tejemos una cadena y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo al mismo tiempo que vamos perdiendo estas hebras que nos quedan sueltas. Tejemos 2 cadenas, nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo, y este es el proceso que vamos a ir repitiendo hasta que lleguemos hasta la mitad en donde tenemos el marcador. Entonces nos vamos tejiendo un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas, y así es como va el tejido. Aquí he tejido un punto bajo, entonces voy a continuar tejiendo 2 cadenas, quito el marcador de puntos y aquí en este punto voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas, nuevamente en este mismo punto tejo un punto bajo y ahora voy a continuar tejiendo 2 cadenas, me paso al siguiente punto, tejo un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y así me voy tejiendo hasta llegar al final. Por aquí ya llegué al final y lo que vamos a hacer es ubicarnos en este punto que tejimos al iniciar. Tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar hebra y soltarla. Y así vamos a irnos puliendo esta parte de atrás, cortándole las hebras y entorchando el alambre. Ahora empezaremos a tejer el corazón, entonces tomamos el color que hayamos elegido para este y en un anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tengamos nuestros 6 puntos bajos ya podemos cerrar el anillo. Y ahora para la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos, es decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto que tengamos disponible de la vuelta anterior, que serían 6. Entonces eso es lo que vamos a repetir en toda esta vuelta. Vamos a tejer 6 aumentos hasta finalizar la vuelta número 2. Finalizamos la vuelta número 2 con 12 puntos bajos y así es como se va viendo el tejido. Ahora lo que vamos a hacer es que para la vuelta número 3 vamos a mantener estos 12 puntos bajos. Entonces lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo en cada punto que tengamos disponible en esta vuelta número 3. En total vamos a tejer 12 puntos bajos. Así ya se ve, miren que cogió una pequeña inclinación hacia abajo, como una curva. Se va cerrando el tejido porque mantuvimos esos 12 puntos bajos. Así vamos a dejar esta pieza y vamos a tejer una totalmente igual. Entonces vamos a repetir esta parte del video y así tenemos las dos piezas. Ahora nos vamos a ubicar en este último punto que tejimos en la otra pieza y vamos a tejer un punto bajo y así uniremos estas dos piezas para empezar a tejer el corazón. Entonces aquí en esta primera pieza vamos a tejer 12 puntos bajos, marcamos el primero y se los divido así para que sea mucho más fácil entender y que no nos vayan a sobrar ni a faltar puntos. Entonces vamos a contar los 12 puntos bajos de esta primera pieza y nos vamos tejiendo esto hasta finalizarlo. Ya tejimos los 12 puntos de la primera parte y ahora nos vamos a pasar hasta el otro lado. Nos vamos a fijar bien que sea el punto que corresponde, no es este en donde está el otro punto tejido, sino el que sigue. Entonces ahora ya llevamos el primer punto de la siguiente pieza y así vamos a tejer hasta que completemos los 12 puntos bajos de este lado.
Terminamos de tejer los 12 puntos de este lado y así es como se ve. En total en esta vuelta número 4 tejimos 24 puntos bajos en total y ya nos quedaron las dos piezas unidas. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 7 vamos a tejer punto bajo en cada punto disponible. Así se debe ver nuestro tejido y ahora para la vuelta número 8 vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces lo que vamos a hacer es tejer una secuencia y la secuencia va a ser de 2 puntos bajos. Ponemos el marcador de puntos en el primer punto que tejimos y ahora vamos a tejer una disminución. Esta va a ser la secuencia que repetiremos. Nos vamos a ir tejiendo 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al final de la vuelta. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Así finalicé la vuelta número 8 con 18 puntos bajos en mi tejido. Ahora quitamos el marcador de puntos y para la vuelta número 9 vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y una disminución. Repetimos esta secuencia 6 veces y ya tendremos la vuelta número 9 finalizada. Recuerden poner siempre el marcador de puntos para que sepan dónde inicia la vuelta. Entonces vamos a repetir esto, repetimos esta secuencia y nos vemos para continuar con el tejido. Así se ve mi tejido con la vuelta número 9 finalizada. Terminamos con 12 puntos bajos disponibles y ahora para la vuelta número 10 vamos a tejer 6 disminuciones. Esta vuelta ya es bastante sencilla, simplemente hacemos nuestras 6 disminuciones y ya habremos finalizado con la parte del tejido del corazón. Tenemos que finalizar con 6 puntos bajos. Cuando ya hemos finalizado de tejer las 6 disminuciones, vamos a empezar a rellenar el corazón. Entonces nos vamos ayudando de algo para ponerle el relleno y que ya tenga su forma final. Así se ve ya completamente rellenado. Ahora tejeremos la hoja y para esto tejemos una cadena de 26 puntos, tomamos nuestra pieza de alambre y la ponemos así entre el hilo y la aguja y miren que yo la tengo así doblada por la mitad. Entonces vamos a tejer una cadena más, ya habremos enganchado el alambre, ahora vamos a empezar a tejer desde la segunda cadena puntos medios altos. Vamos a tejer 21 puntos medios altos. Y al mismo tiempo vamos a ir tomando el alambre para que nos quede dentro del tejido. Entonces ya tejimos los 21 puntos medios altos y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En este último punto vamos a tejer un aumento triple, es decir que vamos a tejer 3 puntos bajos en este mismo punto que está ahí disponible. Entonces hicimos nuestro aumento triple, marcamos el punto de la mitad y vamos a doblar el alambre y vamos a empezar a tejer por el otro lado de la cadena también agarrando este alambre. Vamos a tejer 4 puntos bajos. Y ahora vamos a seguir tejiendo nuevamente 21 puntos medios altos. Vamos a tejer 21 puntos medios altos, entonces vamos a terminar estos 21 puntos y nos vemos para continuar con el tejido. Así se va viendo nuestra hojita y ahora vamos a tejer una cadena y en este punto de la mitad vamos a tejer un punto deslizado. Pasamos nuestro hilo hacia adelante y tejemos 2 cadenas y justo en el primer punto vamos a tejer un punto bajo y vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar al marcador de puntos. Entonces simplemente vamos a ir tejiendo puntos bajos hasta que nos encontremos con este marcador de puntos. Ya llegué a esta parte, entonces voy a quitar el marcador de puntos
Y aquí voy a tejer nuevamente un aumento triple, que es tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. Y ahora nos vamos a ir tejiendo nuevamente puntos bajos hasta llegar al final de la hoja. Cuando ya hemos tejido los puntos bajos, vamos a tejer 2 cadenas y aquí en este punto de la mitad vamos a tejer un punto deslizado. Así ya finalizamos la hojita, podemos cortar la hebra, la dejamos con un trocito para poder enrollarlo luego en el alambre y cubrir esta parte del alambre. Entonces aquí entorchamos y vamos a forrar el alambre con este mismo hilo. Y pues se los puse en cámara rápida porque es un paso bastante sencillo. Entonces vamos a hacer este proceso. Le ponemos silicona y empezamos a enrollar el hilo alrededor del alambre. Ya tenemos todas nuestras piezas, 3 pétalos grandes, 3 pétalos pequeños, un corazón y la hojita. Ahora vamos a pasar al armado de la flor. Entonces vamos a poner en uno de los extremos del alambre silicona líquida o caliente, la que ustedes tengan, pegamos el corazoncito y ahora vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a empezar a cerrar el corazón. Entonces vamos a ir tomando únicamente la hebra delantera de cada uno de los puntos, así siempre desde afuera hacia adentro. Repetimos esto por cada una de las 6 hebras que nos quedan así. Y ya podemos cerrar el tejido. Ahora vamos a poner un poco de silicona aquí en esta parte de abajo y esta hebra que nos queda sobrando la vamos a enrollar aquí para que nos quede bien asegurado y no se nos vaya a zafar después del tejido. Entonces simplemente hice este pequeño tramo enrollando el hilo y pegándolo con silicona. Y ahora vamos a poner silicona aquí en esta parte. Y empezaremos a pegar cada uno de los pétalos. Miren en la forma en las que yo lo ubico. Le puse uno detrás, así que cubra la parte de atrás. Y el otro lo puse aquí desde la mitad del corazón. Y el otro también, cubriendo así los dos lados del corazón. Acomodo todo para que me quede derechito. Y con una de las hebras que tenga por ahí sueltitas me voy a ir ayudando, dándole unas vueltas para que no se me zafe fácilmente y sea más fácil manipularlo. Volvemos a poner silicona para asegurar esto bien. Y ahora cuando ya hayamos dejado secar un poco, vamos a seguir pegando los pétalos más grandes alrededor. Entonces los pétalos más grandes los vamos a ubicar justo en donde nos quedan los espacios de los pétalos anteriores. Ubicamos todo bien y nuevamente les vamos a ayudar con una de las hebras para que se nos haga más fácil manipular. Ahora vamos a poner más pegamento, más silicona alrededor de toda esta parte de aquí abajo. Tomamos el hilo de color verde y vamos a empezar a forrar la parte del tallo, que sería el alambre. Entonces aquí ajustamos bien, vamos a apretar bien y vamos a dar las vueltas necesarias para que no se nos vaya a zafar después. Aquí apretamos bien y tratamos de no dejar espacios para que se vea bien pulido. En este punto ya voy a cortar estas hebras y simplemente voy a ir dando vueltas y poniendo silicona y voy a enrollar hasta el punto que yo considere bien para poner la hojita. Esto ya es a gusto de cada quien, entonces simplemente le vamos a enrollar hasta el punto en el que ya queramos poner la hoja
Y pues ya este es un paso bastante sencillo, simplemente fijamos aquí la hoja, miren que yo le voy dando vueltas y voy tratando de que todo me quede bien prolijo. Ahora cuando ya hayamos llegado hasta este punto vamos a poner más pegamento, aquí sí ponemos una buena cantidad y lo enrollamos hasta el final. Y aquí bajé otra vez un poco para que me quede bien asegurado y no se me vaya a zafar después. Cortamos la hebra y le voy a pasar el encendedor aquí para quemar esta punta y que nos quede bien fijado. Ahora como último paso lo que voy a hacer es pasarle el encendedor a toda la florecita, ya que mi lana es 100% acrílica y siempre suele tener un poco de pelusas. Y así ya tenemos el resultado final de nuestro tulipán. Miren que se ve súper hermoso, la combinación de colores me encanta y la verdad es que es muy bonito. Espero que les haya gustado mucho este tutorial, que se hayan animado a tejerlo. Si es así me pueden mostrar por Instagram, por mis redes sociales, y también me ayudaría muchísimo que le den like, se suscriban, comenten este video y lo compartan con gente a la que le pueda interesar. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video.